Pero el doctor Cuartango nació en la ciudad de Ensenada, ciudad peronista por antonomasia, los orígenes, en la provincia de Buenos Aires. Posee títulos universitarios de procurador y abogado de la Universidad de La Plata y tuvo una serie de funciones en momentos muy difíciles de Argentina, porque fue jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social en el año 2002, recordemos ese momento, subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mismo año, subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el 2003 y ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Así que te escuchamos, Oscar, con mucha atención. Buenas tardes, muchas gracias. También quiero aclarar que Ferrara ha hecho una exposición que en los breves minutos que duró fue sumamente clara y gráfica, de manera que la tranquilidad que le doy de que no va a tener que forzarse mucho para otras veces. Por otro lado, yo como en los viejos, radioteatros que podíamos ver con algunos y que también luego pasaron por las telenovelas y ahora son las series, voy a hacer un raconto de las últimas palabras del capítulo anterior, las últimas partes del capítulo anterior, porque para entrar en tema y para ilustración de las personas que no hayan estado presentes y no hayan escuchado el desarrollo de la exposición. El viernes pasado dije que el futuro del trabajo había sido un interrogante que se planteó la OIT en el año 2017, con miras a su primer centenario que ocurrió en el año 2019, y que formó una comisión interdisciplinaria para tratar y profundizar ese tema. El futuro del trabajo la preocupación de la OIT era en función de los progresos técnicos, de la informática, de la robótica, de la inteligencia artificial, en fin, de la automatización. Y el año pasado, en el marco de su primer centenario, surge que pocas soluciones había porque precisamente no se pueden aportar muchas soluciones cuando no se tienen los problemas a la vista. Es decir, es improbable que se aporten soluciones cuando el futuro es para hacia el futuro, cuando el futuro no se sabe cuál va a ser y dónde vamos a estar parados. Si eso fue así en la conferencia del año 2019 de la Organización Internacional del Trabajo, mucho más lo va a ser cuando a ello se le agrega al progreso, se le agrega las características de una pandemia que lo van a permitir, que lo aceleraron y lo van a permitir acelerar más, y que de la cual inclusive no tenemos todavía en vista cuál va a ser la salida y cuáles van a ser los resultados. De cualquier manera, y a manera de breve síntesis, podemos decir que se habló de una renta básica universal, se habló de una reducción de la jornada de trabajo, se habló de una reducción de la semana de trabajo. Es decir, la diferencia entre la reducción de la jornada y la reducción de la semana es que en la reducción de la jornada habría horas de reducción de 6 a 8, de 8 a 6, en tanto que en la reducción de la semana estaríamos hablando de un día por semana. Con la renta básica universal se está haciendo una experiencia, o por lo menos se estaba haciendo una experiencia piloto en Finlandia, con 2.000 personas. Y en la reducción de la jornada de trabajo se estaban haciendo experiencias en los países escandinavos, en particular en Suecia, y con la reducción de la jornada de trabajo también experiencias pilotos en el Reino Unido.
A todo esto hay que agregarle un detonante al cual Raúl ha hecho referencia, que es el teletrabajo, donde las cuestiones se van a presentar sin ninguna duda y sin retroceso, pero también con una advertencia que la brecha tecnológica nos va a ofrecer una desigualdad notoria entre quienes puedan realizar el trabajo y quienes puedan no realizarlo por incapacidad o por falta de elementos, no capacitación o por falta de elementos eh, tecnológicos, ¿no? En lo que hace al teletrabajo, que es el tema que se va a debatir en lo inmediato, porque ha estado vigente y es muy difícil que algunas empresas que han exteriorizado sus beneficios, como todos se rascan para adentro, vayan a tratar de retrotraerlo. En definitiva, el trabajador sigue el beneficio de no traslado al lugar de trabajo, pero también se corre el riesgo de la pérdida de sentido colectivo, se pierde la pérdida del contacto con su dirigencia sindical y se pierde también la pérdida de contacto con sus compañeros. Inclusive no es de extrañar que las características del teletrabajo exacerben un individualismo por encima de la solidaridad y eh, de la solidaridad y del compañerismo que debe regir entre los trabajadores. Una experiencia interesante la tenemos en un convenio que firmó la Asociación Judicial Bonaerense con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y además muestra las reservas y las prevenciones que la dirigencia sindical tiene sobre este instituto. En primer lugar, establecen que van a ser por la duración de la pandemia, es decir, que es un convenio acotado a lo que dure las restricciones laborales en el marco de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, es de carácter voluntario, es decir, cada trabajador puede o no optar por hacer el teletrabajo, la modalidad del teletrabajo. Y además es una voluntariedad tal que no es que una vez aceptado se pueda tornar obligatorio, sino que puede ser resignado en cualquier momento por la exclusiva voluntad del trabajador. Además, se puso unas condiciones que son acceso gremial a la red para el control de los ingresos de los trabajadores y de esa manera controlar que las jornadas de trabajo, que los niveles de desempeño sean los adecuados. Y además se permitió y se estableció un control, un uso de la red para establecer comunicaciones entre el gremio y los trabajadores. Es decir, las dificultades, las desconfianzas sindicales, por lo menos es lo que muestra el convenio este, y yo además creo que son generalizadas a todo el espectro. Son la dificultad de comunicación, la pérdida de capacidad de exacerbación, de movilización, porque a un trabajador que está en la casa solo, anda a pedirle que te vaya a una movilización cuando haya que hacer. Posiblemente alguno muy esclarecido, muy militante, podrá hacerlo, pero el conjunto de los trabajadores, la verdad que tengo mis serias dudas. Podrán adoptar una medida de fuerza, porque inclusive existe el control del gremio, pero la capacidad de movilización va a quedar seriamente resentida.
Y por otro lado, va a haber una exacerbación del individualismo que nos va a generar, le va a generar problemas a la dirigencia sindical y que le va a dificultar su cumplimiento de su cometido. De manera que en este sentido nosotros creemos que la articulación de esta modalidad va a ser reducida, va a ser adoptada por algunas actividades y por algunas empresas y que va a ser resistida por el mundo sindical y que en definitiva los que van a tener que adoptar decisiones van a ser los trabajadores en su individualidad, lo cual muestra que la prevención de los gremios, por la exacerbación del individualismo no es descabellada. Nosotros creemos que no se puede resistir la modernidad, es decir, no se pueden resistir los avances tecnológicos, no se puede resistir el remar contra la corriente, resistir la automatización, la informatización, la inteligencia artificial. Pero lo que se tiene es que ver el lugar desde el cual se para. Cada uno, y en función de ello, es a quienes beneficia y a quienes protege. Si nosotros nos paramos desde la óptica de los trabajadores y vemos y enfocamos que la modernidad y el progreso deben beneficiar al conjunto de los trabajadores, al conjunto de los ciudadanos, estamos en el camino correcto. Podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, pero de cualquier manera el debate que se va a dar va a ser positivo porque estamos enfocándolo desde la óptica correcta. Si por el contrario, mezquinamente, y la mezquindad en esta situación de crisis está haciendo muestra de que está presente en muchos de los lugares donde está el sector empresario en particular, con argumentaciones que son falaces o que no son del todo ciertas y que son mezquinas. Nos vamos a parar en el lugar de que benefician a unos pocos, que perjudican a los trabajadores o que sirven para flexibilizar y para desregular el marco normativo de sus actividades. Estaremos parados en el punto equivocado y va a generar resistencia del sindicalismo y van a generar resistencia del conjunto de los trabajadores. Por lo pronto, yo creo que en el futuro tiene que haber un equilibrio entre el capital y el trabajo. Yo pertenezco a un movimiento policlasista que pone el énfasis en las pequeñas y medianas empresas, y entonces está a extremo tal de que Perón tuvo de ministro de Trabajo a Miranda en su primer gobierno y en su primer tramo de gestión de gobierno, y a José Belgelbar en el segundo tramo para su regreso al país. Y lo que se impone es el tema de proteger a las pequeñas y medianas empresas y ponerle límites al capital concentrado de las empresas multinacionales, porque no tienen nacionalidad y no tienen pertenencia. De cualquier manera, si bien es cierto que no llega a ser cierta la afirmación de que el hombre es lobo del hombre en toda su extensión, algo de eso hay, es decir, todos tenemos el bueno y el malo, el ángel y el demonio, ¿no? Como decía un primo mío de Pergamino, hombre o demonio. Lo digo porque
están presentes un par de familiares que tienen presente ese dicho. Y no quiero puntualizar que nuestro país en el gobierno de Macri estuvo en los primeros 4 lugares del mundo en materia de desocupación y de pérdida de los derechos laborales. Y ahora está dentro de los 10 países que mejor se posicionaron frente a la pandemia. Este es un aspecto que no debe ser omitido, porque el tema sobre el cual ya hablé en la anterior exposición, de que Macri redujo el rango de los ministerios de Trabajo y de Salud al rango de secretaría, y sometiéndolos incluso, porque no los hizo depender de la presidencia, sino que los sometió al área de trabajo y al área de desarrollo social, con conceptos totalmente distintos, porque la prevención es salud, no es asistencialismo. La salud es prevención y no es asistencialismo, y el trabajo debe estar al servicio de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, y no al servicio de los empresarios, como es el Ministerio de Producción. Y que esta situación fue revertida por el gobierno de Fernández y restableció los rangos ministeriales de esas 2 áreas de gobierno, que resultan paradojalmente trascendentales para enfrentar esta pandemia. El área de salud, obviamente, porque hace falta una prevención y una anticipación que afortunadamente existió en el caso concreto, y prueba de ello es los bajos índices de contagio que muestra nuestro país. Y por otro lado, el área de trabajo, porque la dinámica de la provisión de desplazarse de sus hogares obliga a medidas que tienen que ver con la protección de los sectores más desposeídos, tanto empresarios como trabajadores. En ese sentido, los institutos a los cuales ha hecho referencia Raúl son sumamente necesarios, e inclusive la dinámica que imponen estos tiempos hacen que, y la improvisación también, por qué no decirlo, porque se está ante una alternativa en la cual no se tienen antecedentes ni experiencias, salvo unas muy pocas, como la de la provisión de los empleos, el despido en el año 2011, 2002-2003, nos llevan a que cada vez haya que probar el acierto y el error en, en estas actividades, en estas especialidades. Incluso casualmente ahora se está discutiendo en Olivos la metodología a utilizar para el futuro con la prórroga de la prohibición de circular y las excepciones que a ellos se establecen. Por ejemplo, no cabe ninguna duda que tenemos 2 universos totalmente distintos. Los de los grandes conglomerados urbanos y los del interior. Los de algunas provincias donde no existió el contagio, por ejemplo Catamarca, que no creo que no hubo ningún contagio, y los de algunas provincias que han soportado un alto grado de contagio, como puede ser Chaco, aunque tenga una situación demográfica similar a la de Catamarca. En este sentido, entonces, deben tomarse caminos que no siempre son coincidentes respecto de, y se están tomando respecto de los colectivos donde se están trabajando en función de sus particularidades. No tengo ninguna duda de que en el AMBA, y lo mismo que en La Plata, y en el Gran Rosario, y en el Gran Santa Fe, y en el Gran Mar del Plata, y el Gran Córdoba, las
situaciones van a ser bastante estrictas y vamos a ser los últimos en salir de las limitaciones que impone la pandemia. Y en particular, nuestra generación es la que va a ser de las últimas en salir del aislamiento, de la cuarentena. De manera que yo creo que todo esto está sujeto a interrogantes. Cierto es que pueden darse dos o tres certezas. Por una, que el progreso no se puede evitar, que el progreso tiene que venir inexorablemente y que lo que sí importa es ver desde dónde nos paramos para poder establecer las reglas que deben jugar en el mismo. A manera de ejemplo, pongo las plataformas digitales como Uber, como Globo, como Pronto Ya, donde se recurre a ella para requerir servicios o de movilidad, en el caso del Uber, o de delivery, en el caso de las otras plataformas. Y eso, desde la vinculación de la plataforma con el usuario, no tiene ningún cuestionamiento, excepto sí que me enteré que les cobran más que por lo menos que lo que gana el productor, porque ayer estábamos hablando de que, estaban hablando por televisión de que los delivery cobran hasta el 30% del valor de una pizza en el caso de la pizzería. Con lo cual, si nosotros tenemos en cuenta la mano de obra y el producto, prácticamente el delivery, el llevarlo a la casa, el servicio, es más caro que lo que obtiene el vendedor como rentabilidad. Con esas limitaciones, lo que debemos poner es el énfasis en la vinculación que tienen las plataformas con su personal vinculado. Y entonces, por ejemplo, no tiene por qué ser desde el Uber una competencia desleal con los taxis o con los remises. Tienen que ser exigibles las habilitaciones y tienen que ser exigibles las revisaciones y los seguros de la misma manera que lo son para los remises y los taxis, y en su caso debe también ser el personal en relación de dependencia, cuando no se es titular del vehículo, debe estar protegido por la normativa laboral. En el caso de los pobres chicos que están haciendo los delivery en bicicleta o en motitos y que exponen su vida, porque ahora están en situación donde tienen una gran demanda y tienen una poca circulación de tránsito, pero en las épocas normales, donde la 9 de julio es un infierno, los chicos, ver a los chicos circulando entre medio de los coches de una manera muy alocada para poder ganarse un peso, hace que sean detestables las prácticas que llevan estas plataformas, porque además hay una exacerbación del individualismo y hay una exacerbación de lo que es la meritocracia. Por vía del emprendedurismo, nosotros estamos vendiéndonos que somos todos emprendedores, que somos todos cuentapropistas, que somos todos empresarios. En realidad, ni las profesiones liberales tienen la posibilidad de ser autosuficientes y tienen la posibilidad de ser responsables de su propio destino, porque cada uno tiene sus dependencias y sus relaciones captadas a los grandes estudios, a los grandes propietarios de los estudios contables, de los estudios de arquitectura, de los estudios jurídicos. Y los que no están dependiendo de esos estudios están en una relación de dependencia que es de fraude laboral, porque están como no atributivos. Con estas reflexiones yo cierro
diciendo, por un lado, que, parafraseándolo a Eduardo Duhalde, que a quien ayer escuché por televisión, y por el cual tengo un gran respeto, a pesar de que tengo una diferencia también, hay vida después del default y hay vida después de la pandemia. De manera que después del default o después de la pandemia no nos preocupemos que hay vida. El problema es que nos cuidemos para llegar vivos, ¿no? Y por otro lado, como hay una campaña en función de descalificar o de horadar la gestión de gobierno en los medios y en algunos personajes de la oposición, que, por ejemplo, implantaron el tema de las cárceles y de los presos, exacerbando el clima que por supuesto con fundadas razones de tensión se vive siempre en los penales, porque están superpoblados y porque hay hacinamiento, porque además no son nenes de pecho los tipos que están adentro, los muchos que están adentro, aunque habrá algunos inocentes. Hemos visto que se ha hecho toda una corrida que después terminó en la nada y al final terminaron de exacerbar la intervención de los ejecutivos provincial y nacional atribuyéndoles un plan para liberar presos, a decir que los presos habían firmado un convenio donde los habían arreglado con un caramelo o con chauchas y palitos. Es decir, el mismo programa y los mismos periodistas se quejaban de la planificación para liberar los presos y luego se quejaban de que los pobres presos no habían negociado con profundidad y los habían arreglado con caramelo. Y por otro lado, esto se grafica con Luis Brandoni, que en un programa del canal La Nación, el martes a la noche, dijo que el peronismo era profundamente antidemocrático y responsable del golpe que derrotó a Illa. Yo no pude menos que responderle por Twitter y por Instagram, porque me indignó. Me indignó también, tal vez porque lo conozca a Brandoni y sé que es un gran actor, pero que políticamente están totalmente equivocados. Y yo quiero recordar que si bien Illa era una gran persona, fue y ganó las elecciones en un proceso en el cual el peronismo estuvo proscripto, por lo cual, más allá de que fuera una buena persona y un buen dirigente, descalifica la legitimidad de su presidencia. Y por otro lado, el peronismo, Perón, yo lo dije también la semana pasada, Perón pudo bajar el 17 de octubre del balcón de la Casa Rosada ungido en presidente de la Nación. Sin embargo, prefirió correr los riesgos de una elección que se presentaba como nada fácil, que incluyó en la Unión Democrática a todo el espectro, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Demócrata Progresista, el radicalismo y el conservadurismo. Y que jamás llegó al poder por otro medio que no sea el voto popular, en tanto que fue en 2 ocasiones despojado del poder por la fuerza de las armas. Golpes cívico-militares a los cuales los radicales, los socialistas, no estuvieron, o por lo menos algunos, no estuvieron ajenos. En función de eso, la legitimidad de Alberto Fernández para conducir el país en este estado de emergencia no puede ser puesta en duda, no puede cambiarse el eje y decirse que los buenos son los otros y los malos son el peronismo. Además, ganamos en una elección donde formamos una coalición en el gobierno nacional con distintas fuerzas, inclusive
con algunas que integraron la alianza que llevó al gobierno de la Rúa al poder. Y por otro lado, aparte de la legitimidad, el acierto con el que está llevando a cabo las medidas contra la pandemia no pueden ser puestas en duda. Sí hay prueba y error en lo que hace a las situaciones de las regulaciones del marco laboral y del marco productivo, pero Macri se pasó los 4 años a prueba y error y sin hacer nada y cayendo la economía y cayendo la producción y cayendo el trabajo y endeudándose. De manera que quiero terminar con esto y planteando también que hay una visión profundamente humanista y un Estado presente que legitima su accionar. Esperemos, porque creo que sobre la hora van a estar determinación de creo que es a las 8, van a estar dando desde la Casa de Gobierno los nuevos cambios que se introducen en la flexibilización de la cuarentena. Muchas gracias. No, gracias a vos, Oscar, por la magnífica exposición que esclarece e ilumina como cada vez que abrís la boca y decís lo que pensás.